Muy buenas, vamos a empezar a trabajar la optimización de funciones. En concreto, lo que nos va a interesar es resolver una serie de problemas donde me piden que haya beneficios máximos, longitudes máximas o mínimas, dependiendo de cada problema. Os he puesto aquí al principio una especie de resumen de lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a ver es cómo son los extremos de f en un intervalo AB, porque los problemas siempre van a estar referidos a un intervalo, no van a ser referidos a todo el B. Entonces tenemos que si f es derivable en todo el intervalo AB, los máximos y los mínimos van a estar en los puntos críticos o en los extremos del intervalo. Aquí tenéis unos ejemplos, he dibujado unos ejemplos gráficamente. Veis aquí un primer ejemplo que es derivable porque no tiene puntos angulosos, es continua y el máximo y el mínimo están en los puntos críticos. Sin embargo, veis aquí otro ejemplo donde tengo aquí un punto crítico y aquí tengo un máximo que está en el extremo. Y en este tengo un máximo en un extremo, un mínimo en otro extremo y hay dos puntos críticos que serían máximos y mínimos, pero relativos, no absolutos, que nosotros son los que queremos el absoluto en el intervalo para resolver el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a resolver f' de x igual a 0. Vamos a tomar las soluciones que estén entre a y b, sin tomar a y b, x0, x1, las que haya, tantas no va a haber después. Después vamos a calcular f de a, f de b, f de x0, f de x1 y todas las que tengamos. Después tomaremos el valor máximo y tomaremos el valor mínimo. E interpretaremos ese valor máximo y ese valor mínimo y daremos una solución al problema. Un apartado B que dice que si f es continua pero no es derivable en un punto x0 cualquiera del intervalo, lo que vamos a hallar es también f de x0 para compararlo, porque puede ser que sea un extremo. Aquí veis un ejemplo gráfico, esto sería un mínimo y ahí no sería derivable la función, porque tiene un punto anguloso. Y un tercer caso, que no nos va a salir apenas, pero lo ponemos aquí para que lo tengáis, sería si f no es continuo en x0, estudiamos el comportamiento en las cercanías de x0. Vamos a proceder a empezar a resolver problemas relacionados con todo esto. El primer problema que vamos a ver me dice descomponer el número 36 en dos sumandos positivos de modo que el producto del primero por el cuadrado del segundo sea máximo. Primero, como me pide dos números, dos sumandos, y entre los dos tienen que sumar 36, si a un número yo le llamo x, ¿el otro cuánto va a ser? Pues el otro va a ser 36 menos x. Si yo tengo que repartir 36 euros a dos personas, si a uno le doy x, al otro me quedan los 36 que tenía menos los x que le he dado. ¿Y qué es lo que me dice a mí? Quiere que una función que yo voy a llamar f de x, que va a ser el producto del primero por el cuadrado del segundo, se haga máxima. Para que esa función se haga máxima, ¿qué sabemos nosotros que tenemos que hacer? Pues vamos a ver primero, ¿cuál será el dominio de esta función? El dominio de esta función va a ser 0,36, ¿vale? Porque si me pide dos sumandos positivos, pues 0 no me vale, porque yo tendría un sumando nada más. De 0 a 36. ¿Qué hacemos? Hacemos f' de x. ¿Vale? Primero, f de x, vamos a desarrollar x por 36 menos x al cuadrado, y eso si lo desarrollamos me queda x3 menos 72x2 más 1296x. Si derivamos eso, me va a quedar f' de x igual a 3x2 menos 144x más 1296. Entonces, ¿qué tenemos aquí puesto? Vamos a resolver f' de x igual a 0. Resolvemos f' de x igual a 0. Lo simplificamos para que me quede más fácil. Menos 48x más 432 igual a 0. Y resolvemos esa ecuación de segundo grado. Si resolvemos esa ecuación de segundo grado, la x me da 12 y 36. No nos vamos a poner aquí ahora a resolver la ecuación de segundo grado porque no tiene sentido. Si nos da 12 y 36, el 36 no nos vale porque ya lo teníamos en uno de los extremos de nuestro intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar f de 0, f de 36, que son mis dos extremos del intervalo, y el punto crítico que yo he hallado, que es f de 12.
Si calculamos f de 0, f de 36 me da 0 en los dos. Y si calculamos f de 12 me da exactamente 6.912. Sería en la expresión de la f, cambiar la x por un 12 y calcularlo. Eso lo metemos en la calculadora y sale fácil. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado que el máximo lo tenemos precisamente aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la solución a mi ejercicio, a mi problema? Si a mí me pide dos sumandos positivos, un sumando va a ser 12 y el otro ¿cuál va a ser? La solución va a ser 12 y 24, que serían 36 menos 12. Pasamos a un segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice: la ganancia producida por una máquina durante 6 años viene dada por la función f de x igual a ax3 más bx2 cuando 0 es menor o igual que x menor o igual que 6. La x está en años y la f de x en miles de euros. Y ahora me pide una serie de cosas. Me pide que halle a y b sabiendo que f tiene un punto de inflexión en el 2,32, que calcule el año de mayor ganancia y cuál ha sido esa ganancia y que represente f. Si os fijáis, aquí solo el b es de esto que estamos viendo de optimización. Los otros dos ya en teoría sabemos hacerlo. Vamos a resolverlo entero. Para ello vamos a borrar esto de la teoría que tenemos aquí puesta y vamos a resolverlo en este lado. El primer caso, en el apartado A, me dice que halle A y B sabiendo que tiene un punto de inflexión en 2,32. ¿Qué sabemos? Sabemos que f de 2 tiene que ser 32, porque si tiene un punto de inflexión es que pertenece a la función. Y lo otro que sabemos es que f segunda en 2 vale 0. De f de 2 igual a 32, nosotros cambiamos aquí la x por un 2 y sacamos que 8a más 4b es igual a 32. Cambiando la x por un 2, igualando a 32. Y luego, para hacer f segunda, primero hacemos f' de x. F' de x me va a quedar 3ax2 más 2bx. Y f segunda de x me va a quedar 6ax más 2b. Entonces, si hacemos f' en 2, f' en 2 igual a 0. Entonces me va a dar 12a más 2b igual a 0. Tenemos aquí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde tengo 8a más 4b igual a 32, 12a más 2b igual a 0. Sistema que resolvemos por reducción, por igualación o por sustitución, me da igual, por el método que más os guste, y me da a igual a menos 2, b igual a 12. Si ya tengo el a igual a menos 2 y el b igual a 12, ya tenemos hecho el apartado A. Vamos al apartado B. En el apartado B te dice que cuál es el año de mayor ganancia. ¿Cuál va a ser mi f de x ya con esa a y con esa b? Con esa a y con esa b, mi f de x es menos 2x3 más 12x2. Entonces, para calcular el año de mayor ganancia, ahora sí es igual que hacíamos en el ejercicio anterior. Vamos a calcular f' de x, que me va a dar menos 6x más 24 menos 6x2 más 24x, y ahora lo vamos a igualar a 0. Hacemos f' de x igual a 0, y sería menos 6x2 más 24x igual a 0. Esto es x por menos 6 más x más 24 igual a 0, y esto me da x igual a 0 o x igual a 4. Entonces ya tengo 0. No lo tomo porque 0 ya lo tenía en un extremo y entonces este va a ser mi punto crítico. Tenemos que dar f de 0 y f de 6 porque son los extremos de mi intervalo. Y luego tenemos que hallar también f de 4. Si calculamos f de 0, f de 6 y f de 4, cambiando la x por un 0, la x por un 6 y la x por un 4, me da f de 0 igual a 0, f de 6 igual a 0, y f de 4 igual a 64. ¿Esto qué quiere decir? Si hemos visto que el máximo está en 4, ¿cómo interpretamos esta respuesta? La respuesta va a ser, dice, ¿cuál es el año de mayor ganancia? La mayor ganancia se produce el cuarto año, porque me ha dado x igual a 4.
¿Y cuánto vale esa ganancia? Y esa ganancia fue de 64.000 euros. A esto me refería cuando decía al principio que había que interpretar lo que te preguntaba el problema. Tenemos que decir el año en el que se produce y cuánto es esa ganancia. Como me dice que está en miles de euros, pues 64 lo multiplico por 1000. Me faltaría el apartado C, que me dice que represente F para los valores obtenidos de A y B. Entonces lo que yo tengo que representar es esta función de aquí. Para representar la función me voy a basar en lo que yo tengo ya. ¿Qué datos tengo yo? Yo pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en el eje vertical voy a poner de 20 en 20. ¿Yo qué es lo que tengo? Tengo que en 0, es 0, parte de 0, 0, llega al 6, 0, y en 4 me ha dado que tiene un máximo en 64, que vendría a ser más o menos por aquí. Pues entonces la gráfica lo que va a hacer es una cosa así. Teniendo aquí el punto crítico. Y así estaría terminado ese ejercicio.